En esta última cápsula vamos a introducir un ejemplo adicional sobre lo que serían los métodos de interpolación y aproximación. Vamos a trabajar ahora con un modelo de aproximación que es no lineal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los coeficientes en el modelo no aparecen como tales, como coeficientes, sino que aparezcan ahora dispersos. Por ejemplo, este de aquí, este es un modelo determinado de los que queremos estudiar. Hay otros modelos incluidos en el libro de texto, ¿sí? Que también son susceptibles de este procedimiento. Por ejemplo, aquí tengo el coeficiente A, que es como tal, es un coeficiente, pero el parámetro B está dentro de un exponente. Y eso lo hace no lineal, ¿sí? Es decir, no es el caso polinomial en donde los coeficientes simplemente estaban multiplicando una potencia, o bien, como en el caso del método de mínimos cuadrados generales, donde todos los parámetros aparecen como coeficientes multiplicando a funciones que el usuario debe de proponer. En este caso tenemos una situación más complicada. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, algunos, no todos, pero sí algunos de estos modelos son susceptibles de linealizarse y entonces recuperaríamos la aplicabilidad de los métodos que ya se revisaron. Vamos a ver qué luego ocurre. Nuestro problema es con el coeficiente B, bueno, con el parámetro B que está dentro del exponencial, de manera que una manera de quitarlo de ahí podría ser aplicar un logaritmo. Si aplicamos un logaritmo a esta expresión, tendríamos aquí el logaritmo de y, aquí tendríamos, usando las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de a, el logaritmo de x también, sumándose, y el logaritmo del exponencial, que se cancelaría y simplemente nos daría menos bx. Y entonces hemos logrado lo que buscábamos, es que el parámetro B en este caso aparezca como tal, como un coeficiente, ¿no? Y entonces ahora ya lo hemos linealizado. Es claro que, bueno, también el parámetro A ahora queda dentro de un logaritmo, pero eso no es un problema porque podemos renombrarlo, llamarlo con otro nombre, con otra letra, y quedaría simplemente en forma aditiva al coeficiente que tenemos aquí. También tenemos el problema de que, bueno, la X aparece de dos formas. Aparece como una potencia 1 de esta variable, pero también aparece como un logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, en este término, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si reordenamos los términos, entonces obtendremos algo así como, por ejemplo, el logaritmo de y menos el logaritmo de x. El logaritmo natural de a lo voy a renombrar como a mayúscula, y el menos b, aunque esta parte quizá no sea necesaria, lo voy a renombrar como más b mayúscula, ¿no? Y entonces lo que descubrimos es que tenemos un modelo en donde si hago un cambio de variable final, que sería esta combinación del logaritmo de y menos logaritmo de x por la variable y mayúscula, pues finalmente me quedo con un modelo que es totalmente lineal en los coeficientes y además es de primer orden, es polinomial de primer orden, ¿no? Así que entonces sobre este modelo ya puedo aplicar mis métodos de aproximación o de interpolación que vimos con anterioridad. Entonces vean, recapitulando, este es un ejemplo de un modelo en donde yo puedo hacer transformaciones. Cada uno de los modelos posibles tendrá que tener un tratamiento propio. Aquí fue aplicando el logaritmo y he logrado hacer una linealización, es decir, llevarlo a un modelo que es polinomial o al menos lineal en los coeficientes. Entonces, bueno, pues hay diferentes modelos que permiten hacer esto. Este ejemplo que estoy viendo en esta cápsula va a ser hecho con este modelo en particular, pero no es el único modelo conocido. Los modelos normalmente son estándar para las aplicaciones, es decir, hay varios modelos que resultan de interés para ciertas series de datos y que uno puede todavía recuperar y hacer la linealización correspondiente. Vamos a proceder con un ejemplo ahora más concreto. Y bueno, como otras veces vamos a formular un conjunto de datos, en realidad la práctica es al revés, es decir, tendríamos que recibir un conjunto de datos y analizarlos. Pero vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos con dos coeficientes dados, por ejemplo estos dos, ¿sí? Y que entonces vamos a ver cómo se comporta este modelito. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algunas gráficas. Voy a hacer la gráfica de la función y de x tal cual, ¿sí? Y lo voy a hacer en el intervalo, por ejemplo, de 0 a 3, para que ustedes vean cómo es. Y también voy a generar un conjunto de datos a partir de esta función, ¿no? Porque son los datos que yo quiero introducir ahora dentro de la aproximación o interpolación que realice. Entonces vamos a hacer las parejas y de x. Voy a generar estas parejas en un determinado intervalo. Por ejemplo este. ¿Sí? Y después las voy a graficar, ¿no? Y vamos a, como en otras ocasiones, hacer la gráfica coloreando los puntos en color rojo. Entonces vamos a hacerlos en color rojo y vamos a reducir el tamaño de puntos, que sería un valor un poco más pequeño que el default. Lo voy a poner en 0.01 para que se vea. Y bueno, a final de cuentas lo que quiero hacer con ustedes es la combinación de las gráficas G1, G2.
Entonces, para visualizar qué es lo que está ocurriendo, bueno, aquí puse un intervalo, son pocos puntos. Si yo aumentara la densidad de los puntos, por ejemplo, voy a poner ahora una densidad que sea 0.05. Bueno, veo que ahora tengo más datos. Ya tengo suficiente cantidad de datos. Y entonces, a ver, el procedimiento ¿cómo sería? Bueno, si yo tuviera, si a mí me dieran este conjunto de datos, lo voy a generar explícitamente aquí y lo graficara, pues yo podría ver entonces que tiene esta forma y entonces, claro, debo de conocer las gráficas de alguno de los modelos, ¿no? Entonces, en este caso, conociendo la gráfica, yo podría identificarlo con un modelo determinado, que en este caso correspondería al modelo que expliqué al principio, ¿no? Que sería este. Y entonces sé que tengo que hacer este procedimiento de linealización y que debería de transformar mis datos. Vamos a hacerlo ahora. Entonces, bueno, ya tenemos la parte en la que recibimos los datos, los analizamos, decidimos qué modelo vamos a emplear y ahora lo que tendríamos que hacer es tratar de recuperar esos coeficientes. O sea, la idea es recuperar los coeficientes 3 y 2.5. Vamos a mejorar de hecho el ejercicio. Voy a introducir una componente aleatoria dentro de los datos que de alguna manera funjan como variaciones experimentales. Vamos a suponer que establezco este rango como una centésima y lo que voy a hacer es contaminar mis datos. Vamos a contaminar los datos agregando una componente aleatoria, random, vamos a hacerla real, ¿sí? Y vamos a manejarla en el intervalo de menos a, como está aquí. Si yo volviera a hacer el gráfico, voy a omitir ya los datos, ¿sí? Lo que vería es un comportamiento más o menos de este tipo. Vean cómo los datos quedan dispersos, no vamos a pensar que están reproduciendo un proceso de medición no muy preciso, ¿sí? Y aún así los datos, pues de alguna manera esbozan el comportamiento que debe de seguirse. Yo podría inclusive incrementar la densidad de mis datos. Si yo pusiera, por ejemplo, más datos, pues puedo tener una mayor precisión en lo que voy a calcular. Entonces la idea es que con este conjunto de datos podamos ser capaces de obtener o de reproducir estos coeficientes 3 y 2.5. Vamos a ver si es posible. Entonces, bueno, ¿qué debo de hacer? Bueno, y dado que ya decidí que este es el modelo que me conviene por la forma que tienen los datos, entonces siguiendo el procedimiento de linealización, lo que tendríamos que hacer es reformular este conjunto, ¿no? Ya no voy a trabajar con DAT, sino voy a generar un segundo conjunto nuevo. Este conjunto nuevo lo voy a calcular a partir del primero, ¿sí? Y bueno, básicamente tendría que ser, dado que la variable x no cambió, pues serían las mismas x. Entonces tendría que poner aquí DAT y coma 1, ¿sí? Coma. Estas serían las x y después, pues ahora la y, la nueva y, la y mayúscula, tendría que ser justamente esta combinación. La voy a poner aquí. Obviamente no voy a poner ni y ni x. En lugar de y voy a poner la y, cada una de las y's que corresponde a mis datos. Vamos a ponerlo aquí. Esta sería la 2, por ejemplo. Y la x sería simplemente la otra expresión. Entonces con esto puedo reformular mis datos. Voy a hacerlo para todos los datos, desde 1 hasta el total de ellos. Vamos a hacerlo así. Y con eso podemos generar un conjunto de datos. Este conjunto de datos, si yo lo graficara, ¿sí? No me interesa hacer la gráfica conjunta, entonces no lo voy a guardar, simplemente quiero que lo vean. Si yo hiciera el listplot de DAT2, ¿qué es lo que voy a observar? Bueno, pues lo que voy a observar es que es una línea recta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy cambiando el modelo y lo he linealizado. ¿Qué pasaría si aumentara el nivel de ruido? Bueno, si aumentara el nivel de ruido, por ejemplo en 2, vean lo que ocurre. Los datos quedan cada vez más dispersos. Si yo pudiera volver a graficarlos, lo que tendría es justamente ahora esta expresión. Perdón, aquí cometí un error, por eso salieron también. Es DAT2, ¿no? Quiero darles un nombre distinto. Entonces, bueno, ahí están. Vean cómo entonces los datos pues quedan deformados ahora, ¿no? ¿Sí? Ahora tengo una menor cantidad de datos. En la medida en que yo reduzca o aumente el ruido, pues esto va a cambiar, ¿no? Si reduzco nuevamente el nivel de perturbación de los datos, pues lo que voy a obtener es una línea recta mucho más precisa, ¿sí? Si nuevamente aumentara yo la variación, pues entonces voy a ver reflejado esto en mi dispersión de los datos. Vean que aquí la dispersión se hace mayor justamente en la parte final, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya tenemos nuestros datos modificados. Entonces nada más cuiden guardarlos en una variable distinta y no cometan el error que yo cometí. Y bueno, esta gráfica ya no es importante. Ya tenemos nuestros datos. Estos datos ahora corresponden a este modelo y ahora queremos pues establecer el modelo de aproximación correspondiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, esa sería, digamos, la función y mayúscula, ¿no? Entonces, la función y mayúscula, ¿cómo la obtendríamos? Bueno, pues simplemente podríamos aplicar alguno de los procedimientos de aproximación que ya vimos, darle nuestros datos modificados, DAT2, y pedirle, en este caso, dado que sabemos que el modelo resultante fue lineal, de primer orden,
polinomial de primer orden, pues es pedirle que lo aproxime hasta ese grado polinomial. Entonces lo hacemos así y lo que vamos a obtener es justamente esto. Pueden ver que hay algunos coeficientes que son imaginarios. La razón de estos valores tiene que ver justamente con la contaminación de los datos. Cuando hicimos la contaminación de los datos, pues lo que vamos a obtener es justamente algunos parámetros o algunos valores debajo de la línea, es decir, algunas cantidades con y's negativas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre aquí es que tendríamos un logaritmo de y negativo, ¿no? Esto obviamente no sería posible. Lo que voy a hacer es corregir, o sea, no podríamos tener un nivel de ruido de este tipo. Voy a reducir un poco más la variación del ruido. De hecho, déjenme mantenerla en un nivel, digamos, donde se perciba justamente el nivel de perturbación sin tener datos negativos, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Entonces ya tengo cierta perturbación, pero los datos no son negativos. Entonces esto sería un conjunto más realista de datos. Si yo vuelvo a hacer los cálculos que ya había hecho, bueno, aquí tengo la gráfica lineal, ¿sí? Con su dispersión correspondiente por el valor de perturbación que introduje. Y ahora si corriera mi modelo lineal, bueno, pues voy a ver que obtengo valores satisfactorios, ¿no? Entonces ahora la idea es, ya tengo esto que está aquí corresponde justamente al modelo linealizado. Tengo que recuperar ahora mi modelo. Entonces lo que debería de hacer es ahora, pues finalmente obtener una y de aproximación, y esa y de aproximación la obtendría recuperando los coeficientes. ¿Quién era A? Bueno, la A está relacionada con la A mayúscula, de manera que el logaritmo de A minúscula es A mayúscula, de manera que entonces la A mayúscula, ¿sí? Si yo le aplico la exponencial a esto, debo de poder recuperar la A. Entonces, esta A la voy a obtener como la exponencial del coeficiente A, ¿no? Que sería este que está aquí. En este momento lo que voy a hacer es algo bastante artesanal, voy a copiar y pegar, pero simplemente lo que quiero que entiendan es cómo recuperar estos valores. De la misma manera, ¿quién era menos b minúscula? Bueno, menos b minúscula fue b mayúscula. Entonces, todo esto sería b mayúscula, así que esto lo estaría sustituyendo por menos b. Y entonces ya tendría mi modelo completo, ¿no? Este sería el modelo entonces que yo estaría utilizando y que debería, si lo ejecuto, matemáticas las operaciones y veo que recupero esto. Vean cuál es el parecido con los coeficientes, ¿no? En lugar de 3, bueno, pues lo que obtengo es justamente el valor 2.98, muy cercano a pesar de la contaminación de los datos, y también como exponente menos 2.49. Si yo ahora graficara esto, voy a hacer una tercera gráfica, G3, que va a ser el plot, simplemente de y aprox, ¿sí? De x, en el mismo intervalo, x de 0 a 3, ¿sí? Y vamos finalmente a hacer una gráfica conjunta, que sería el show de G1, de G2 y de G3, de esta forma, ¿sí? Vamos a ejecutar todo, ¿sí? Y entonces lo que vería es esto, ¿no? De hecho, pues aparentemente resulta pues difícil, ¿no? Darse cuenta dónde queda la gráfica, porque es azul. Vamos a cambiarle de color, le voy a poner aquí plot style, tratando de ver sobre todo alguna variación. Entonces la voy a dibujar de color azul, verde, perdón. Y bueno, prácticamente veo que queda sobre los datos. No puedo ver la línea azul correspondiente. Y la razón es que, bueno, pues el nivel de ruido introducido fue pequeño. Si yo comenzara a introducir ahora un ruido mayor, pues entonces quizá pueda haber algunas variaciones, ¿no? No lo voy a hacer muy grande porque no debo de tener datos negativos. Bueno, voy a esperar que esto no prácticamente sea positivo. He aumentado el nivel de ruido en este caso. Vuelvo a repetir los procedimientos. ¿Sí? Vuelvo a generar mis datos modificados, vuelvo a correr el modelo de métodos de mínimos cuadrados mediante aproximación, obtengo un resultado bastante satisfactorio. Voy a copiar ahora los valores. En realidad ustedes lo que podrían hacer pues también es simplemente aplicarle la exponencial a la fórmula anterior y obtendrían justamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tomaría esto, lo voy a poner por acá, ¿sí? Con un nivel de ruido más alto, ¿sí? Y vamos a ver ahora cómo se comporta esto. Bueno, pues prácticamente no veo una pequeña diferencia aquí. Vean entonces cómo la función ahora de aproximación con este modelo no lineal
pues sí tiene una pequeña variación en esta zona, pero está reproduciendo en general bastante bien los datos. Vean que los coeficientes son 3.087 en lugar de 3 y el exponente es 2.53 en lugar de 2.5. Así que he obtenido una excelente aproximación con estos datos a pesar del nivel de ruido introducido. Un último aspecto que quiero que comprendan es que, bueno, empecé la serie de datos en punto 0.1. La razón de no empezar en 0 fue a propósito, porque si tuvieran ustedes el 0 tendrían que eliminarlo, dado que aquí tendrían problema al calcular el logaritmo de 0, ¿no? Que tiene que ser necesario en este modelo, ¿no? No podríamos hacerlo y tendríamos que eliminarlo. Por eso es que, bueno, he empezado los datos en esa zona.